Producto de su trabajo periodístico, del reporteo, de entrevistas, de la observación, del seguimiento de los personajes que hoy están en el gobierno estadounidense, nuestro colega Julio Vaqueiro ha escrito el libro Río Bravo, México, Estados Unidos y el regreso de Trump, compartiendo su perspectiva sobre la relación bilateral y en migración y en tema de drogas y en tema de intercambio. Y es un gusto hoy tenerlo con nosotros para poner en perspectiva lo que está observando en la coyuntura de los últimos días. Julio, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Ivonne? Qué gusto saludarte, encantado de estar contigo. Como Igualmente. dices, ahora presentando este libro a partir del trabajo que hemos reporteado efectivamente en Noticias Telemundo como presentador todos los días en Estados Unidos, igual que tú, tengo oportunidad de tener conversaciones con quienes toman decisiones Por importantes, supuesto. políticos en los dos lados de la frontera y por quienes se ven impactados por esas decisiones. Y a partir de esas coberturas y esos reportajes, pues traté de darle forma a este libro. Eso me parece maravilloso. ¿Cómo le ha ido al libro, Julio Vaqueiro? Cuéntanos con respecto al acontecimiento bilateral, pues que no deja de generar noticias día con día. Sí, mira, es que esta historia se sigue escribiendo, ¿no? Y la estamos escribiendo todos los días en los dos países y con personajes como nada más y nada menos que Donald Trump y nada más y nada menos que la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto se escribe a un ritmo vertiginoso, pero creo que el libro es un punto de partida que nos explica cómo llegamos hasta aquí, cuáles son los temas importantes que están sobre la mesa y a partir de ahí nos invita a la reflexión para tratar de entender lo que está pasando y lo que puede pasar en los próximos meses o años en esta relación entre los dos países que me parece vive uno de los momentos más, pues más delicados, más complejos y más complicados. A la luz de tu experiencia de lo que Río Bravo, México, Estados Unidos y el regreso de Trump nos ofrece, ¿cómo estás evaluando, cómo estás observando el equipo diplomático, negociador de la presidenta Claudia Sheinbaum y sus primeros reflejos, Julio Vaqueiro? Es interesante, mira, México está en el centro de los temas más importantes en Estados Unidos, los temas que más dividen, los temas más polémicos y que están en la primera fila de las prioridades del presidente Donald Trump. Donald Trump llega al poder como el defensor de la clase trabajadora de Estados Unidos y para ello él justifica sus aranceles diciendo que quiere traer empleos a Estados Unidos y ahí México pues es un blanco fácil, ¿no? Eh, Dice que quiere frenar la migración para defender a los trabajadores en Estados Unidos y ahí otra vez México, pues es claro, un blanco fácil como un país exportador de migrantes y cuya frontera pues se comparte. Y después también el tema de seguridad, ¿no? El tema del fentanilo. México, un tema central y un blanco fácil en el combate al narcotráfico. Así que la posición del gobierno mexicano es compleja en estos tres temas en particular, y bueno, ahora se suma también el tema del agua más recientemente. Y creo que lo que hemos visto es una respuesta del gobierno de México, como la propia presidenta lo ha descrito, con cabeza fría, una respuesta mesurada, una presidenta que se ha contenido, que ha sido muy moderada en sus respuestas al presidente, que en ese sentido y en estas negociaciones de los dos equipos, pues se ha logrado evitar una crítica pública o un ataque público por parte de Donald Trump, que como sabemos es posible y lo hemos visto con otros líderes mundiales. Hay que preguntarle nada más a Justin Trudeau y la relación que estamos viendo con Canadá. Así que a puertas hacia afuera estamos viendo una relación cordial. Pero en los hechos, en la práctica, pues a pesar de estos gestos de querer colaborar y de esta mesura del gobierno mexicano y estas negociaciones, en los hechos, pues México está también enfrentando los aranceles del presidente Donald Trump y el costo de estos aranceles y este castigo comercial. Así que hay que preguntarse cuando uno cede a una demanda de Trump, hay que preguntarse cómo lo hace porque es posible que después venga
otra demanda más. Y cuando hablas de ceder, lo conecto con un tema que tú abordas muy profundamente, dando datos reveladores y humanamente duros, como es la migración y la deportación de familias mexicanas que viven en Estados Unidos. En ese tema, ¿cuál es tu balance hoy y lo que nos ofrece Río Bravo, México, Estados Unidos y el regreso de Trump en ese rubro? Sí, el tema de migración es muy importante. A mí en lo particular me parece esencial porque es un tema que toca directamente la vida de muchísimas personas y muchísimas familias que en realidad lo único que están haciendo es buscar lo más esencial y lo más elemental, que es una oportunidad en un país que puede ofrecérselas. Pero el hecho es que Donald Trump llegó al poder con una frontera tranquila. Los cruces de migrantes de manera irregular en la frontera entre México y Estados Unidos ya venían a la baja en el último año del gobierno de Biden y ahora con la llegada de Trump, pues aún más. Así que en ese sentido, los cruces están muy controlados. Y por eso Trump ha podido concentrarse en su gran promesa de campaña, que fueron las deportaciones masivas. Él prometió que iba a deportar, primero dijo 20 millones de migrantes, después 1 millón al año, y dice siempre que iba a deportar criminales. Lo que estamos viendo en los hechos es que entre sus arrestos de migrantes en Estados Unidos también se están llevando a cabo arrestos de personas que no tienen antecedentes criminales. Muchos de Uf. ellos son migrantes que si bien están aquí de manera irregular, contribuyen a la economía, pagan impuestos, porque sí, los inmigrantes sin documentos pagan miles de millones de dólares en impuestos en su conjunto. Eh, y entonces estamos viendo a muchas comunidades sumidas en el temor. Habrá quien diga que las deportaciones masivas, como Trump las prometió, no se están concretando porque los números no están ahí, porque se trataría Ujú. de un operativo gigantesco, poder deportar a Visible, 20 ¿no? millones de Ujú. personas. Imposible prácticamente, además porque quizá ni siquiera existen 20 millones de inmigrantes Claro. sin documentos en Estados Unidos. Pero más allá de si logra el número, el hecho es que lo está intentando. Y esa retórica, ese espectáculo alrededor de Ujú. los actos, con una secretaria de Seguridad Nacional, pues vestida con chaleco antibalas, Kristi Noem, acompañando a los agentes de ICE en los operativos, todo este espectáculo, el envío de migrantes a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, en la cárcel de Nayib Bukele, el envío de migrantes detenidos a Guantánamo, pues no hace más que sumir a muchas de estas comunidades en Estados Unidos en el miedo. Y ese miedo es el gran problema para muchos migrantes en Estados Unidos que hoy no pueden continuar con su vida cotidiana. Por supuesto que sí, estamos conversando con nuestro colega periodista Julio Vaqueiro, autor del libro Río Bravo, México, Estados Unidos y el regreso de Trump. ¿Tú consideras que exagera en esta segunda parte de gobierno Donald Trump cuando señala que México en sus estructuras gubernamentales protege a los narcotraficantes? ¿Cómo estás evaluando la reacción que se ha tenido de México, el intercambio al respecto? ¿O realmente tienen, como decimos vulgarmente en este país, los pelos de la burra en la mano? Pues mira, es una situación delicadísima. Nunca habíamos visto en un documento oficial con el sello del gobierno de los Estados Unidos una frase que dijera que el gobierno mexicano mantiene una alianza inaceptable con el narcotráfico. Eso no tiene precedentes. Está escrito sobre el papel en un documento oficial. Lo que hace, hasta cierto punto, es eh, pues deslegitimar al gobierno mexicano, quitarle valor al momento de negociar. Y está documentado, y lo digo en el libro, John Bolton, ex asesor de Trump en su primer gobierno, cuenta un relato en el que a puertas cerradas Trump sugirió con su equipo bombardear a los narcotraficantes en territorio mexicano y que nadie se daría Dioses, cuenta. Y las personas que estaban ahí dioses. en ese momento, hace
4 años o un poco más, Ujú. eh, lo convencieron de que era una locura. Pero esa idea hoy se dice públicamente, sin ningún recato, entre grandes personalidades del Partido Republicano. El propio presidente Donald Trump lo ha dicho públicamente, no descarta que esté sobre la mesa una intervención militar unilateral de Estados Unidos. Es decir, eso que antes parecía una locura, hoy se Ujú. está diciendo eh, sin cuidar las palabras. Así es, se pronuncia, ¿no, Julio? Se hace público y se pronuncia con toda claridad. Y entonces es muy delicado y por eso creo que vivimos tiempos de verdad críticos entre México y Estados Unidos. Y entre las conversaciones que he tenido con quienes conocen de este tema, la ex embajadora Marta Bárcena, que fue embajadora de México en Estados Unidos durante el gobierno de Trump y el de el expresidente López Obrador en el primer Extraordinaria gobierno. diplomática mexicana. Bueno, y ella lo que dice es que una de las prioridades debe ser trabajar en un acuerdo de seguridad justamente para evitar, pues, bailar alrededor de adivinarle el pensamiento al Por presidente Donald supuesto. Trump y dejar un marco mucho más establecido de cooperación entre los dos países, en donde quede clarísimo cómo se puede combatir al crimen organizado. Es tan interesante todo lo que tiene Río Bravo, México, Estados Unidos y el regreso de Trump, este libro, y no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarle a Julio Vaqueiro el factor China, tanto en Sí. términos comerciales como en términos de seguridad, fentanilo y México, porque tú lo abordas en tu libro y no sé qué tanto nos estamos haciendo cargo de la importancia de ese tercer factor en la relación, o de ese tercer país en la relación bilateral. Es importantísimo. Mira, en un Washington tan polarizado, tan dividido, en donde difícilmente demócratas y republicanos se ponen de acuerdo en algo, hay un tema que los une y ese es China. La necesidad de enfrentarse a China como un rival comercial, incluso como un rival militar. Y, y ahí es clarísimo que México queda en medio, ¿no? Con China también como un socio comercial de México, y con estas acusaciones de que los productos chinos, a pesar de los aranceles que impuso Trump en su primer gobierno y que mantuvo Biden en su primer gobierno, los productos chinos han conseguido entrar por México a Estados Unidos. Y juega un papel central. Al final, geográficamente, México no puede evitar, no puede escapar de su relación con Estados Unidos. Aquí estamos, esta es nuestra región del mundo. Una América del Norte fuerte es lo que más nos conviene a todos. Claro. Y pues China ahí es un factor que incomoda a Estados Unidos y que incomoda y complica la relación entre los dos países, sin duda, Ivonne. Finalmente, qué lástima que se nos va corriendo el tiempo, Julio Vaqueiro, preguntarte, porque lo conoces y es un personaje pues que llama mucho la atención, Marcos Rubio. Sí. Parecía muy agresivo al principio con México, no sé qué tanto está siendo hoy protagonista de las negociaciones y de los señalamientos de Estados Unidos hacia México. ¿Cómo lo has observado? Bueno, mira, Marco Rubio es un hombre que siempre ha tenido los ojos muy puestos en América Latina. Tiene una ascendencia cubana y entiende bien lo que ocurre en el hemisferio. Eh, yo lo entrevisté en 2 ocasiones antes de que se convirtiera en secretario de Estado. Como secretario de Estado, pues es central en la política exterior, es central en la relación que Estados Unidos puede tener con México y con el resto del continente. Y en una de esas entrevistas, él era senador, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, así que un senador muy influyente y muy conocedor del tema. Fue muy crítico y muy duro con el presidente López Obrador y con la forma en que, de acuerdo con su visión, permitió que el gobierno mexicano permitió que el crimen organizado tomara el control de partes del territorio mexicano. Eso es algo que preocupa a los dos partidos, a los demócratas y a los republicanos. La epidemia de fentanilo y el tráfico de drogas es un asunto bipartidista y una prioridad bipartidista.
Y Marco Rubio fue durísimo en ese sentido. Ahora, como secretario de Estado, ha dicho en algunos podcasts y en algunas entrevistas que nunca México había dado pasos tan importantes en el combate al crimen organizado en los últimos años como los que ha visto ahora. Por eso, cuando hablo de concesiones o de que seguramente también hay una convicción del gobierno mexicano porque cree seriamente que esto es lo mejor para México, pero también es una especie de concesión el combatir al crimen organizado y alejarse de las políticas del gobierno pasado, de abrazos, no balazos. Hemos visto más decomisos de fentanilo, hemos visto la expulsión de narcotraficantes, saltándose los protocolos de extradición, una expulsión sin precedentes de 29 narcotraficantes. Hemos visto el envío de tropas a la frontera y todos estos gestos pues han agradado al gobierno de Estados Unidos y por ello es que me parece Marco Rubio ha bajado un poco el tono sobre México y su combate al crimen organizado. Julio Vaqueiro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy hablando de tu libro, Río Bravo, México, Estados Unidos y el regreso de Trump. Estamos El en gusto es contacto. mío, Ivonne. Muchas gracias a ti y al auditorio. Con muchísimo gusto. Hemos aprendido mucho de este libro que suena muy relevante y oportuno.